Vamos a tomar nuestro primer contacto con nuestro móvil en exteriores, Rafael Guardia. Buenas noches. Te vemos allí en la, o mejor dicho, vemos el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Te escuchamos con atención. Buenas noches, Fernando. Justamente nos encontramos en medio del debate que tiene que ver con la ley de urgente consideración. Es el segundo día de debates. Hoy en la tarde hubo fuertes cruces, algunos no tanto, relativos al tema educación, que ya se votó por mayoría de la coalición de gobierno, aunque algunos artículos fueron votados 99 en 99, estaban todos los diputados y lo votó el Frente Amplio también porque tienen que ver con la formación educativa, con la coordinación departamental de la educación, varios organismos que que van a tener vigencia y que tienen que ver con la educación física, con la artística, con la musical. Son nuevas organizaciones que van a regir y a centralizar ese tipo de actividades educativas. Pero vamos a escuchar en primer lugar al diputado del Frente Amplio, Sibila, porque él habla justamente reivindicando muchas de las acciones que tomó el Frente Amplio en los últimos 15 años y también hace críticas fuertes a que en esta ley de urgente consideración se le quita autonomía a algunos órganos de la educación y que es un retroceso en lo que se venía teniendo o considerando como educación pública. Vamos a escucharlo. Es uno de los capítulos donde se ve con más claridad la arrogancia del gobierno, ¿no? Acá en 76, 77 artículos que contiene este capítulo se modifican 66 de la Ley General de Educación, que es una ley de 120 artículos, es decir, más de la mitad de la ley. Es una nueva ley de educación. Yo recordaba ahora en sala que el proceso de elaboración de la Ley General de Educación vigente fue un proceso de 2 años, con un debate educativo nacional en el que participaron todos los actores sociales por más de 1 año y 6 meses en la primera Cámara. Nosotros en 2 cámaras tenemos 3 meses para tratar un proyecto que contiene decenas de capítulos, donde este es solamente una parte, y tuvimos un día en comisión y ahora medio día en sala para discutir este tema. La verdad es que pretender cambiar la educación del país así está destinado absolutamente al fracaso, ¿no? Esa discusión estamos dando. Los cambios que se proponen en el proyecto de ley básicamente pasan por centralizar el poder en la educación, se vulneran autonomías constitucionales en materia educativa, se recorta la participación social con una gran desconfianza hacia los actores que hacen la educación en el día a día, y además se introduce una mirada privatizadora, que no es necesariamente cobrar por los servicios educativos o darle más poder a las instituciones privadas, que eso también se ve en algún capítulo del proyecto de ley, sino que pasa también por adoptar lógicas privadas dentro del sistema público, es decir, pensar la educación en función del mercado, por ejemplo, ¿no? Este es un tema largamente discutido por todo el cuerpo docente nacional, a nivel pedagógico en todo el mundo. La verdad es que es un enorme retroceso. Nosotros creemos que Uruguay tiene muchos desafíos en materia de educación. Hemos logrado cambiar cosas, hemos logrado avanzar mucho en infraestructura, en inclusión educativa de sectores que no estaban, pero los resultados en materia educativa en el Uruguay todavía tienen muchos problemas y nosotros reconocemos que hay debilidades, pero la forma de cambiarlo claramente no es esta. Y bueno, desde la coalición de gobierno consultamos al diputado Felipe Schipani del Partido Colorado, quien nos decía que estos cambios introducidos en la ley de urgente consideración, en lo que tiene que ver con la educación y principalmente con la gestión de la educación, los obliga que ellos consideran que ha habido un fracaso en los últimos 15 años en lo que tiene que ver con la gestión del sistema educativo y hay que cambiarlo para mejorar y así dar un salto cualitativo en esta área de la actividad de nuestro país. Vamos a escucharlo también. Sin lugar a ninguna duda, los cambios que introduce esta ley en materia de educación son bien importantes y surgen a partir de 15 años de una pésima gestión del Frente Amplio en materia educativa. Ese es el fundamento, el sustento. Si la educación del país estuviera atravesando buenos momentos, no sería necesario ninguna modificación. Por eso esta ley de educación
constituye un conjunto de disposiciones legales que van a colaborar con la gran reforma educativa que vamos a tener que emprender, aunque las principales cuestiones en materia educativa pasan por la gestión, por las decisiones que van a tener que tomar tanto la ANEP como el Ministerio de Educación. ¿No se le está quitando representación y representatividad a los sectores sociales, docentes, por ejemplo? Los sectores docentes mantienen su representación en el CODICEN, la misma representación que tienen hoy, van a tener 2 delegados, de modo que no se puede decir que porque los consejos desconcentrados pasan a ser direcciones generales, eso se hace con el ánimo de quitar la representación docente, porque también se puede señalar que se quita representación política, porque también va a salir un consejero político. Desde el Frente se critica que se le imprime a la educación un sesgo más bien de mercado, buscando las cualidades que el mercado necesita, el mercado laboral para la educación. No, eso es absurdo. Se decía recién de que vamos hacia la mercantilización de la educación. Lo mismo decían de la reforma de Germán Rama, que fue la última gran reforma educativa que tuvo este país y que permitió que muchísimos niños y jóvenes se insertaran en el sistema educativo y pudieran desarrollarse. Nada más lejos de nuestras intenciones. Nosotros somos vallistas, somos defensores de la educación pública y queremos una educación pública al servicio de los más necesitados. Muy bien, cerrado el capítulo educativo, a eso de las 5 de la tarde aproximadamente se comenzó a trabajar sobre el tema económico, el capítulo económico de la ley de urgencia. Se comenzó con la regla fiscal, que es ese instrumento que el Poder Ejecutivo le propone al Parlamento que apruebe para que de esa manera haya una regulación de los gastos del Estado uruguayo, tanto en los ciclos negativos como en los ciclos económicos positivos. Eso se está hablando todavía. Ha generado muchísima discusión, incluso análisis sobre los momentos donde Uruguay tuvo un crecimiento económico muy fuerte. El Frente Amplio defiende que con ese dinero se apostó a la educación, a la salud, al gasto social, y desde la hoy oficialismo se dice que bueno, se malgastó y no se guardó para los momentos de crisis como los que se están viviendo ahora. La discusión, como les digo, continúa, es interesante y vamos a escuchar 2 de las voces que participaron, uno por el Frente Amplio y otro por la coalición de gobierno, defendiendo esta regla fiscal. Lo que estamos discutiendo en realidad no es una regla fiscal, es un mecanismo que propone la ley de urgente consideración sobre cómo se va a hacer una regla fiscal. Y básicamente lo que dice es que va en el presupuesto, va a venir una propuesta que va a ser elaborada por una comisión de expertos y esa propuesta va a ser indicativa de cómo tiene que manejarse el país en estos términos. En ese sentido nos parece que no es sólida, porque si es indicativa no tiene ninguna consecuencia su incumplimiento, pero bueno, la discutiremos cuando venga efectivamente. Pero igual se convertiría en ley, por lo tanto el Poder Ejecutivo tendría que respetarla. Sí, pero lo que se convierte en ley es la obligación de, en el momento del presupuesto, presentar una propuesta de regla fiscal. No se convierte en ley ninguna regla fiscal, y sí hay algunos lineamientos sobre cuáles son las características que debería tener. Lo que se está planteando ahora es el diseño de una herramienta que permita de que en momentos de bonanza económica, de expansión económica, bueno, el Uruguay crezca en su gasto, pero no en la medida del crecimiento. Entonces, eso es ¿cuál es la función? Le va a permitir poder ahorrar para que en momentos de situación recesiva el Uruguay sí pueda gastar más y en definitiva pueda dinamizar la economía. Entonces, esto lo que hace es acotar el poder discrecional de todos los gobiernos y le permite al Uruguay poder tener una estabilidad en el tiempo con un crecimiento sostenido y que eso puede irrigar a toda la economía y que pueda llegar obviamente a todas las capas sociales. Esto es lo que se está proponiendo por parte del gobierno y vuelvo a decir, es una cosa que se ha venido discutiendo hace muchos años. Es cierto de que lo que se establece aquí en la ley de urgente consideración es, digamos, el diseño. Luego en la ley de presupuesto nacional va a venir el mecanismo de cuál tiene que ser el resultado estructural de cada uno de los gastos que hacen los organismos públicos. Eso se va a fijar en la ley del presupuesto nacional, pero es muy cierto también de que necesitamos un diseño, un primer diseño, que es lo que da la ley de urgente consideración.
Bien, este tema va a continuar. Imagínense, ya llevamos casi 2 horas, un poquito más de 2 horas, con lo que tiene que ver la regla fiscal. Todavía falta en este capítulo económico lo que es las modificaciones a la ley de inclusión financiera, donde allí hay temas muy polémicos como la elevación de los montos por los cuales se puede hacer transacciones económicas en efectivo sin tener que ingresarlo por medio de bancarización. Eso va a generar muchísima polémica. Lo que nos dicen los diputados es que se va a ir largo en la noche y que mañana van a continuar con otros temas en lo que podrían estar el muy polémico que tiene que ver con las áreas protegidas de nuestro país. Ya Cabildo Abierto ha planteado su posición en contra a hacer las modificaciones a esta ley de áreas protegidas, también el PERI, así que veremos qué es lo que ocurre si todavía hay negociaciones en lo que resta del día y mañana antes de la votación final para que luego pase nuevamente al Senado. Así que incluso nos contaban que podría haber alguna sesión el domingo si es que mañana sábado se extiende demasiado. Así que hay muchísimo para seguir en esta polémica sobre la ley de urgente consideración. Fernando, adelante, todo tuyo. Gracias, Rafael. Cualquier cosa nos convocás. Seguimos un poco hablando.